Hotel de Paso La Cascada presenta la sección Ellos hicieron historia. En primera instancia, don Toribio, mucho gusto saludarlo. Un placer. Claro, un gusto, el placer es mío. Y a la vez inmediatamente, don Toribio, hablar acerca de su vida en el deporte, involucrado en el deporte. ¿Dónde nace Toribio Rojas? En San Antonio de Alajuela. San Antonio de Alajuela. El Tejar, por ahí. El Tejar de Alajuela. San Antonio del Tejar de Alajuela. ¿Sus padres? Mis padres de Antonio Rojas Villalobos y Erundina Gamboa Bolaños. ¿Cuántos hermanos? 8. 8. 4 hermanos. mujeres, 4 hombres. Qué importante. ¿Cómo transcurre la vida de un niño como Toribio Rojas en esos años, en Alajuela? Preciosos, de unos recuerdos inolvidables. Ese era un pueblo que es muy cercano a Alajuela. Pues ahí nací y me dediqué con mi padre a la agricultura. Y lógicamente pues estudiar. Tuve siempre la locura por el fútbol y pues no tuve entrenadores, simple y sencillamente jugaba en las plazas del pueblo con mis primos. Ajá. Y justamente es una cancha que mucha gente la conoce, que se llama el Guayabal. Ajá. Que usted cuando viene por la pista, hay una cancha después de Villa Bonita, a la derecha hay una cancha dentro, eso se llama el Guayabal. En esa cancha prácticamente me formé como futbolista. Ahí se formó como futbolista. Porque ahí jugaba. Tuve, yo digo que suerte, pero también porque se busca. Yo logré jugar en este pueblo y por esas cosas de la vida de un señor, Antonio Morera, tenía un equipo en el Coco, que donde hoy finaliza la pista del aeropuerto, había una cancha preciosa y ahí ese señor tiene un equipo y me llevó a ese equipo. Coincidentemente un día de esos que estábamos jugando, terminó el partido y un señor me llegó y me dice: mire, joven, ¿usted no le gustaría ir a entrenar con las divisiones menores de la liga? Y le digo, claro, si eso era mi locura. Si yo veía los partidos de Alajuela, trepaba unos palos de mango que habían en la finca de Montenegro, que estaban al lado del estadio, cuando el estadio era gradería pequeña. Claro. Entonces ahí palos de mango. Gradería de madera incluso. Nos trepábamos los palos de mango y veíamos partidos, pues no teníamos con qué pagar la entrada. Y cuando se descuidaba la policía, nos brincábamos la tapia y llegábamos a la gradería y nos sentábamos queditos. Pero habían policías, bueno. Esta historia se la cuento porque ese señor llega y me dice: mire, yo quiero que llegue el martes al estadio de Alajuela a las 11 de la mañana. Y yo le dije, bueno, sí, yo llego. Y yo ilusionadísimo llegué. El señor me estaba esperando y el señor no era ni más ni menos que Hugo Tazar Olivares. El profesor. Ese fue el señor. El chileno. Ese fue el que me llevó a la liga, porque él era el entrenador de Alajuela en ese momento y me llevó a la liga en ese momento. Y yo estuve, pues, me tuvieron como unos 2 meses en infantil, me pasaron a juvenil. Y gracias al Señor, a los 18 años yo estaba en la primera división, cuando me subieron a primera división a Alajuela. Qué importante. ¿Cómo se produce ese debut de Toribio Rojas? Es decir, la ilusión de todo deportista, todo futbolista, quemando esas etapas y ya llegar a formar parte de la primera división. Sí, fue algo espectacular para mí, algo que me ha marcado mi vida en realidad, porque posteriormente de estar en Alajuela, yo estudiaba en el Instituto de Alajuela y me escapaba de las clases en la tarde para ir a jugar al campo. Claro. Toribio, ¿a quiénes se encuentra de compañeros en ese momento en Alajuela? Cuando yo llegué a Alajuela, bueno, lógicamente nosotros tuvimos un juvenil espectacular, que fuimos campeones y era un juvenil increíble porque teníamos a Rodolfo Rodríguez, Macho Rodríguez, arquero. Claro. Estaba en ese equipo Albela. Albela Salas, no.
no, Edgar Salas, Edgar Salas. en ese juvenil, estaba Víctor Manuel Ruiz en ese juvenil, estaba Edgar Núñez en ese juvenil, estaba Pata Gutiérrez en ese juvenil, te estoy diciendo todo Cori Delgado en ese juvenil, era un juvenil de que todos, Isidro Morales, fue un juvenil que prácticamente todos llegamos a primera división. Claro. Era un juvenil que jugaba muy bien, ganamos, inclusive nos seleccionaron para ir al Centroamericano a Guatemala como juveniles. O sea que es una historia muy linda y de ahí Alajuela nos subió a primera división a Rodolfo Rodríguez, a Víctor Manuel Ruiz y a Toribio Rojas. Y no recuerdo, a Edgar Núñez. Edgar Núñez Esos también. 4 nos subieron a primera división y entonces fuimos compañeros. Desde abajo, como dicen. Conscientemente, Claro. ¿no? Compañeros de a quien uno ilusionaba a jugar. Por supuesto. Fuimos todos compañeros de Chivilín González, que dio goce. Juan González. Juan Ulloa, que estaba regresando de Venezuela. Jugadorazo. Juan Ulloa estaba regresando de Venezuela y ahí estaban los hermanos Errol y Floyd Daniel, Chalazo Vega, Edgar Zúñiga y todos estos jóvenes niños llegamos a estar jugando con ellos. A mí nunca me olvida que la primera vez que salí de Costa Rica fue a San Pedro Sula, a unas ferias julianas. Claro. Y yo debuté en el extranjero, que eso son cosas que uno lleva lindas, supliendo en un partido allá a Juan Ulloa. Oficialmente se produce su ingreso, su debut en la primera división, no en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. No, en Costa Rica. En Costa Rica. Sí, yo Bien. estuve en el extranjero, pero Sí. en Costa Rica. ¿Usted recuerda ese partido de debut? Sí, claro. Claro. ¿Contra quién? Fue una historia muy linda, Ajá. porque Albela Sala se casaba el sábado y jugaba a la Alajuela contra Limón el domingo. Y entonces el entrenador era Salvador Soto Buroy y Nelson Morera, que dio goles en el gol. Entonces me escogieron a mí para que jugara ese partido contra Limón. Conscientemente, y esas son historias de la vida, yo debuté contra Limón y hice un gol de la banderola, como dicen, pues un gol de banderola prácticamente de... Era olímpico, un gol clásico, olímpico. Un gol olímpico. Y ese fue mi debut en Alajuela, Qué extraordinario. contra Lyndon Monder. Qué buen debut. Y bueno, sobre todo y hacérselo a un portero de la categoría de El Ángel Negro, le decían a Linford Mondel, ¿verdad? Mondel. Qué extraordinario. Y fue- Buen debut, Y fue mi debut. claro. ¿Qué sucede a partir de ahí? Ya venía más regularmente jugando. y Sí, todo. pues a partir de ahí ya continué, pero yo con la abuela no estuve mucho tiempo, porque hay que recordar que la abuela en ese tiempo tenía una constelación de futbolistas, ¿verdad? Y yo no quería jugar. Claro. Yo estuve, como te digo, un tiempo con la abuela. Pero sí encajaba con su perfil en ese equipo. Pero sí, claro. De hecho, por eso te digo que nos subieron a primera. Y yo pienso que también como muy rápido, pero en ese tiempo el que tenía condiciones siempre le daban la oportunidad. Porque yo recuerdo bastantes compañeros de ese equipo, Efraín Chacón, recuerda Efraín que Chacón. Dios goce también. Pero pasé una época muy linda, inclusive fui campeón con Alajuela. Fue campeón porque con Alajuela. En el año 60 y... Perdón. Por el Sí, 64. creo que fue en el año 64 que Alajuela fue campeón en el Estadio Nacional con el gol de... Aquel comentado gol de Edgar Núñez, de Edgar Núñez. que fue un córner de Gerardo Gutiérrez, Pata Gutiérrez, un córner, y yo estuve en esa banca de ese partido. Fue Sí, campeón, fui fue campeón. Inclusive gozamos porque nos dieron un dinerito y un grupo lo fuimos para Punta Arenas a gastar el dinerito que nos dieron de premio, pero era cualquier cosa.
En ese tiempo no era. Algo simbólico por ahí. Y lo fuimos a Punta Arenas, varios, Claro. incluyendo en eso Charazo Vega, Isidro Morales, y lo fuimos un grupo a disfrutar del campeonato. Del campeonato. A Punta Arenas. Claro. Pero yo estuve en esa banca. Qué importante. ¿Cuánto tiempo estuvo en la liga? Desde la división de Liga Menores hasta lograr debutar en primera. Sí, yo llegué, como te digo, fue muy rápido el paso mío, pero estamos hablando de los años 65. 65. O sea, ese fue en el 60. ¿Cómo era? No. El campeonato del 64, por ahí. 64. Pero antes de eso. 60. Pues, Por ahí los años 60, ya, 59, 60. Claro. ¿Qué le hace? Bueno, se va de la Liga Deportiva de la Alajuelense y ¿qué sigue en la vida Pero es una historia bonita Sí, porque como yo quería jugar y había tanta gente, no me daba, yo me resentí con Liga Deportiva de la Alajuelense. Fue un resentimiento, yo sigo siendo liguista, pero fue un resentimiento porque íbamos a un viaje a Guatemala. Yo estaba en la lista de los que íbamos a ir, pero 3 días antes me sacan de la lista porque don Tomás Federico Guardia, que era dirigente de la liga, Ajá. quería traerse al Turrialbeño López para la Alajuela. Claro. Entonces, pues yo era delantero y era el más de los jóvenes, entonces me sacaron a mí para montar a Turrialbeño López para traérselo para la liga. No sé qué pasó, pero a mí me dejaron, yo me enojé y entonces quise irme a la Alajuela. Y fue cuando comencé en la situación de que yo me iba y fui a San Carlos, cuando San Carlos estaba en la liga. Ya estaba estudiando usted también. Sí, claro, Claro. lógicamente, yo nunca dejé de estudiar. Y entonces me fui a San Carlos, pero a la Alajuela no quiso prestarme a San Carlos. Y a San Carlos pidió que me prestara y a la Alajuela no, pidió a San Carlos. Más me enojé. Entonces vino el de Balín Gutiérrez, que dio goce también, para San Ramón. Y entonces yo pedí que me venía para San Ramón. Entonces a San Ramón sí me prestaron. Se vino a jugar Ya a fue San en el Ramón. 67. ¿A primera división o a segunda división? No, a segunda división. A segunda división, Pero bien. yo lo que quería era jugar a segunda división. Claro. Con tan buena suerte que llegué. Hay historia, ¿verdad? Que llegué a San Claro. Ramón. Y en San Ramón me trataron muy bien. También me convertí en un jugador importante como goleador y demás. Y me tocó la gran suerte de marcar el gol del campeonato para San Ramón en ese año 67. En ese año. En Turrialba. Claro. ¿Qué recuerda de ese gol, de esa jugada tan importante, ¿verdad? Que Sí, marcó, sí, marcó mire, un paso yo siempre- importante en yo San Ramón. siempre lo tengo en la retina. Nosotros estamos en Turrialba. Turrialba necesitaba ganar. Nosotros con el empate éramos campeones, pero ellos necesitaban ganarnos y entonces nos tenían tremendamente metidos en el propio campo nuestro. Chemín Ramos atajando, que dio goce también. atajando Arquerazo, ¿verdad? increíblemente. Claro. Y la defensa que nosotros tenemos siempre un jugador que yo digo que es el jugador más rápido de Costa Rica y uno de los grandes jugadores que ha producido Costa Rica, se llama William Cruz. William Cruz. Y William Cruz jugaba por el extremo derecho, yo jugaba siempre por el centro. Y en esa situación agobiante, faltaban 15 minutos para finalizar el partido y esa gente estaban tremendamente presionando. Usted recuerda del Nica René. En Nica René. René Rodríguez. René Rodríguez había estado jugando, se había venido a ayudarnos a San Ramón, porque Balín no nos trajo, de Alajuela. Y estaba en defensa y de pronto estábamos tan agobiados que él metió un balonazo largo. Un balonazo largo. Nosotros estábamos en medio campo. William Cruz se arrancó. Y yo lo conocía. Con esa velocidad Yo característica. lo conocía, yo digo, William Cruz le va a llegar esta bola. Y la defensa como que cogió un poco y arrancaron tanto. William Cruz arrancó y justamente llegó casi a la línea. Y yo venía detrás en velocidad por el centro y él centró. La bola venía hacia la línea del área y entonces ahí yo la cogí. Toqué
con izquierda un poquito y después se la toqué. El arquero, la verdad, a mí siempre se me ha olvidado este muchacho, el arquero de Turrialba. Era muy conocido, un buen arquero. Él salió a chicarme, pero yo se la puse a un costado y fue el gol del Gane. Gol del Gane, qué importante. Eso son historias lindísimas. Después la historia continuó. Una fiesta tremenda después Mire, del partido. Yo le voy a contar. Nosotros fuimos a Turrialba. Turrialba fue invadido por ramonenses ese sábado. Terminó el partido y nosotros nos vinimos y en el barrio San José de Alajuela estaba la caravana esperándonos por la calle Vieja. La caravana esperando y ahí se marcó la caravana hasta llegar a San Ramón. Cuando nosotros llegamos a la entrada de la bomba acá, que ahora es Bomba Santa María, que es la entrada principal de... Claro. Que ahora es salida, antes era la entrada principal de San Ramón. Y ahí no pudo pasar el bus. Y ahí nos bajaron y lo trajeron en hombros hasta el parque y después hasta el club de amigos. Eso fue un fiestón de como 2 días. Qué importante. Fueron cosas muy lindas, esos fueron cosas muy lindas. Bueno, y después ya en primera división, jugamos en primera división y San Ramón de ahí pues continuó. ¿Le tocó que jugara usted en primera división con San Ramón? ¿Cuánto tiempo? Así, yo, Sí. lógicamente, yo estuve aquí, campeonizamos en el 67 Ajá. y yo ya estaba en el colegio terminando bachillerato ya un poquito madurito, pero terminando bachillerato, me vine a terminar bachillerato en 68 y en el 79 tuve que regresarme a San José porque me fui a estudiar educación física. Fue cuando abrieron la Universidad Nacional, abrió la cátedra de educación física, pero se daba en el gimnasio, Ajá. en el gimnasio, bueno, de San José. Y entonces yo me regresé a estudiar, pues yo quería estudiar. Y ahí fue donde me regresé a jugar con Romos. Con Romos. Sí, jugué con Romos. Ahí finaliza su carrera como futbolista. Bueno, en el ese Romos, año, yo ¿no? jugué con Romos ese año, jugué con Romos el año 69. No, el año 69 o 68. No estoy bien ubicado, yo creo que fue el Claro, 69. por ahí andaba más o menos el año. Pero a segunda división. A segunda división. Pero como me pagaban para yo estudiar, estaba bien. Y yo vivía en Alajuela. Y ahí fue donde tuve una lesión muy grave en rodilla, Ajá. que me la proporcionó, recuerda usted a Marín, el lateral derecho de Cartago. Ah, sí. Enrique Marín. Enrique Marín, Correcto. ingeniero, Ingeniero. buena gente. Gran jugador. Pero yo tenía una jugada un poquito complicada para los defensas. de que yo salía a topar la bola y yo tenía mucha velocidad, yo salía a topar la bola y entonces con el borde externo la tocaba de lado, rap, y pedía que me la dieran fuerte, baja. Entonces yo la tocaba con el borde externo y pasaba, yo daba vuelta Ajá. y le ganaba la partida. Y él me agarró y me hizo la tijera en la pierna y claro, donde yo di vuelta la rodilla mía, de ahí me pasaron al San Juan de Dios, del Estadio Cartago, y de ahí yo me retiré. Ya finalizó su carrera como futbolista. Prácticamente yo tenía 27 años. Claro. Ya cuando yo tenía 27 años ya. Toribio, hablemos acerca de la faceta como entrenador, que dicho sea de paso, involucrarlo usted como entrenador, es involucrarlo dentro de una faceta exitosa, ¿verdad? También en la primera división. ¿Qué sucede? Es decir, ¿cómo irrumpe usted como entrenador ya? 36 años de entrenador. 36 años. 36 años. Tiene meses y tiene días, ¿verdad? Sí, Tiene mucho. años. ¿Cómo irrumpo? Muy sencillo y te lo voy a contar rápido. Yo termino mi carrera como estudiante y en el 60 y... No, perdón, en el 70. En el 70. 71. Fue 71. En el 71 yo termino y ya busco dónde trabajar. Me nombran en San Carlos. El 72. Como profesor, Como ya. profesor. Entonces yo llego en el 72 a San Carlos como profesor. Y empiezo como profesor, San Carlos. Pero rápidamente me llaman para que fuera a involucrarme con el equipo, que jugara con el equipo. Yo fui y hice unos entrenamientos con el señor Michele, el italiano, pero yo veía que a mí la rodilla no me respondía. Entonces yo no quise jugar.
Pero entonces Michele me pidió como preparador físico, ya yo sabía, y entonces me quedé como preparador físico ese año ya a finales de año, y entonces estudié preparador físico de 71, 72, ya en el 73, finales del 73, me mandaron tuve la suerte que el Comité Olímpico, el señor Barquero, y estaba ahí el señor William Corrales. William Corrales. No, perdón, Jorge Neri Carvajal. Ah, Jorge Neri. Entonces Jorge Neri Carvajal me dio la oportunidad de ir a hacer un curso a México por 3 meses, que fue ya finalizar el año, y yo fui al curso, muy bueno, uno de los cursos mejores que yo he estado. 3 meses en el Comité Olímpico, habían europeos y mexicanos, casi todos conocidos los entrenadores viejos que habían. En ese tiempo jugaba el Tuca Ferretti, jugaba con el equipo del Guadalajara, por ahí andaba. No, con el Guadalajara no, con el Cruz Azul. Cruz Azul. Y entonces yo fui y estudié, y gracias a Dios me salí bien. Y cuando yo regresé, el equipo me dijo: Toribio, usted tiene que quedar como entrenador, le digo: no quiero. No, usted ya, bueno, dame una Ya cosa. estaba preparado para hacerlo. Le digo, yo, era primera vez, digo, yo voy a ser entrenador de ustedes, pero con una condición. Me van a dar 3 años. Y entonces me dice: pero antes no quería ser entrenador, ahora hoy sí que 3 años. Le digo, porque en 3 años yo hago campeón a San Carlos. A San Carlos. Y me dice: interesante, vamos a arriesgarnos. Y me lo dieron el equipo, con tanta suerte que había muchos futbolistas. Yo prácticamente todos los alumnos míos del colegio los pasé a jugar con San Carlos. Paulo Chacón, Víctor Rojas, bueno, una legionaria de futbolistas jóvenes, y los cogí y los metí a ese equipo. Saqué a todos los que eran mayores. Claro, tuve un problemón porque nadie creía eso. Era un proceso. Claro. Y yo peleé, pero me dejaron. Y fui también que verdaderamente fuimos campeones. Esto fue en el 77, pero en eso se confabuló una situación de que como 3 meses antes o 2 meses antes de terminar segunda división, dijeron que no descendía, de primera no descendía ningún equipo, sino que se iba a hacer creo que era pentagonal, 3 de primera y 2 de segunda, el primero y el segundo lugar de segunda. Y nos metieron en pentagonal, y nosotros pues no estábamos preparados todavía para esa. Y sin embargo, estuvimos disputándola. Pero bueno, no fuimos campeones, no nos quedamos en primera, y ahí empezó el año 78. En el año 78 yo empecé con el equipo, pero tuve una situación especial familiar y nos veníamos para San Ramón. Y entonces en el 78 yo les dije a la Junta Directiva: mire, yo tengo el técnico, yo me voy, yo tengo el técnico. Y me dijeron: ¿quién es el técnico? Le digo: yo tengo a técnico, señor Álvaro Gran McDonald, trabaja en Curiscal en segunda. Y yo casi estoy seguro que Álvaro se viene para acá. Y yo llamé a Álvaro y le digo: mira, está esto y esto. Álvaro fue, habló con ella y se quedó. Y yo le dije: Álvaro, con ese equipo usted vuelve a ser campeón, así que no se preocupe. Sí, ahora, tenía el material humano tiene que reforzar. Creo que Álvaro se llevó 2 jugadores y volvieron a ser campeones. Entonces fue cuando ascendió. Ya en el año 78 ascendió San Carlos a primera división. Ese año 78 yo me vine para San Ramón por también una lesión que tuve en la mano, y fue cuando don Guillermo Vargas Roldán me pidió: Toribio, yo quiero usted de entrenador de San Ramón. Y lógicamente pues empecé en el 78, claro, en San Ramón como a medio año, y continué. Profesor, historia. Claro, ¿cuántos equipos de fútbol de la primera división entrenó usted acá? Es algo curioso. ¿Sí? Casi que toda mi vida yo entrené, estuve entre San Carlos, San Ramón y Punta Arenas. Nada más. Esos 3 equipos. Pero ya al final de la situación aquí, después de la selección de Costa Rica, después de que estuve la selección de Costa Rica, estuve con el Carmen, estuve
Con Pérez Celedón, Pérez pero Celedón. en periodos muy cortos. Claro. Y su paso por la selección de Costa Rica, que eso es lo que añora, ¿verdad? Todo técnico, ¿verdad? Llegar a una selección. Todo técnico en el mundo, Claro. de los países del mundo, añora ser entrenador de una selección. Yo cumplí conmigo mismo y con mi carrera, porque fui entrenador de la selección de Costa Rica. Y yo tomé a la selección de Costa Rica en mitad del 94. Y lo llevé a jugar a ese mundial, lo llevé a jugar como sparring contra Italia en Estados Unidos, que era el mundial en Estados Unidos. Y jugamos en Italia, sí, contra Italia fue que jugamos. Y nada, pues lo hicimos muy bien, y entonces estuve en 95 y después del torneo de esta UNCAP en 96, cuando regresamos, como decimos nosotros los ticos, me echaron. Lo echaron. ¿Por qué? Sencillo, porque aquí la dirigencia de Costa Rica siempre ha querido manejar los entrenadores y siempre lo ha manejado. Y yo fui muy ingenuo, porque cuando eso el torneo de Costa Rica estaba en lo máximo, es más, estaba en etapas finales. Y estaba en lo máximo y me dijeron, Toribio, no, vaya, llévese de segunda división a jugadores, coja uno de los mejores de primera y usted va y tranquilo, usted continúe el proceso hasta el Mundial del 94. ¿Cómo? Sí. No, 98, Mundial del 98. Usted continúa el proceso. Yo fui ingenuo y les digo, bueno, pero ¿estamos claros? Sí, claro, toda la directiva. Pero allá, como llegamos con Honduras a la semifinal, y la perdimos, la semifinal, entonces cuando llegué me echaron. Qué interesante. Profesor, ¿se cumplieron todas sus expectativas o faltó algo más que hacer en el fútbol? Lo único que me faltó fue realizar un proceso para ir a un mundial, terminar ese proceso del 98, que no me dejaron. Pero después todas las expectativas las cumplí que yo siempre quise. Inclusive, como le digo, después de esa época de la selección, me quedé un tiempito que fue muy, muy poco tiempo, porque una de las cosas que yo tuve en tantos años como entrenador es que casi nunca estuve parado, más de 2 meses nunca estuve parado. Siempre tenía trabajo. Trabajando. Pero en eso, con la selección, yo tenía una finca en San Carlos y me fui a meter en la finca. Pero regreso y aparecen buscándome de Puerto Rico para que me fuera a trabajar a Puerto Rico. A Puerto Rico. A manejar las selecciones de Puerto Rico y una escuela de fútbol que había en Puerto Rico bastante interesante. Y llegó un dirigente. ¿Le fue bien en Puerto Rico? Y pues me llevaron a Puerto Rico. Y en Puerto Rico estuve 13 años, 5 meses trabajando. Tamaños años, ¿verdad? Bastantes. Claro. Profesor, le dejo la despedida, ¿verdad? Para todos los queridos telespectadores. Gracias por acudir a esta cita aquí a Más Deporte Televisión a través del canal 42. Y para que usted se despida y salude a todos sus amigos, que son muchísimos, ¿verdad? Ay. Amigos siempre, adversarios quizá en el terreno de juego, pero amigos siempre. Mire, muchísimas gracias, más bien yo les agradezco. En verdad me siento muy contento y muy satisfecho de poder contar la historia mía. Sí, y a todos mis amigos, muchos recuerdos, porque son muchos los amigos. Se me acaba de ir uno, que es Orlando de León, que dio voces, se nos acaba de ir. Pero muchísimos más, todos los entrenadores, los siento como colegas. Y siempre digo, ya en esta época, lo que yo puedo ofrecer es una colaboración, porque dije, no entreno más. No más. Ya me retiro definitivamente desde que vine a Puerto Rico, y aunque he tenido Ofertas. no las he cogido justamente por eso. Para la afición, pues simplemente contar una historia de mi persona y lógicamente agradecerle profundamente a mi familia, a mi señora. Ha sido su soporte también, claro, muy importante. Siempre sufrieron mucho y siempre estuvieron ahí. Ana María Méndez, a mis hijas Alejandra, Patricia, Ana Luen,
Allende, que siempre me soportaron todas mis situaciones, la falta de estar en la casa, pero gracias a Dios, en estos momentos estamos bien y todo, por la gloria a Dios, justamente porque Él es el que me ha dado todo. Así es. Y el fútbol me lo dio todo, por eso yo estoy trabajando como un administrador del deporte en San Ramón, porque tengo que devolverle algo Qué bien. a la comunidad de lo que yo recibí. Claro. Profesor, muchas gracias. Gracias por esta convocatoria y gracias a ustedes, queridos telespectadores de Extra TV Canal 42 y su segmento Ellos hicieron historia, el relato de los protagonistas, hoy directamente desde San Ramón. Agradecerle a los señores de Tele1, al colega Nelson Durán, quien fue uno de los contactos importantes para originar este espacio, y lo mismo a Tony Benavides, el administrador acá de Tele1. Gracias, queridos telespectadores. Hotel de Paso La Cascada presentó Ellos hicieron historia.